Cuando este hombre de Dios recibe una comisión, fue específica: levántate, ve, vaya, proclama o pregona. Vaya a esa gran ciudad, la capital del imperio asirio. Era la potencia mundial. Vaya a Nínive y proclama: dentro de pocos días, esta ciudad será destruida. Y Jonás tiene que ir. Y es un imperio que le ha azarado la vida al pueblo de Israel. Pero Dios tiene planes, tiene propósitos, tanto para esa ciudad, para el mundo que vivimos hoy, como para nosotros los que estamos aquí en esta mañana. Porque usted y yo somos personas muy, muy, muy importantes para Dios. Yo no sé si aquí en la iglesia hay alguna persona que esté estudiando o que quiera ser diplomático. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Allí hay alguien? Bien. La diplomacia. Llegar a ser embajadores. Todo eso tiene un proceso, una capacitación, una carrera diplomática. Pero llegar a ser embajador de un país es una situación bien interesante. Y el que llega a esos niveles es una persona muy importante para una nación y para todos. Pues el título del mensaje hoy lo he titulado Embajador despierta. Y cuando hablamos de despertar, quiere decir que el embajador se durmió. Y es que nosotros a veces nos dormimos, y a veces nos dormimos cuidando el león. Sí, hay que dormir, es cierto, hablando del sueño físico, pero hablando espiritualmente hay que mantenernos despiertos. Un embajador es el representante, nada más y nada menos, de más alto rango del presidente ante una nación específica o una organización internacional en el extranjero. Y un embajador eficaz es una persona que tiene que ser un líder fuerte, un buen líder fuerte. Tiene que ser además un buen gerente. Además tiene que ser un negociador resiliente y un representante de alto respeto. Así que estas características tiene que tenerlas un embajador. Y por ser el representante de mayor rango del presidente y de un país en el extranjero, tiene que tener unas características profesionales, intelectuales, emocionales, espirituales. Pues bien, este profeta, el profeta Jonás, y nosotros, usted y yo, Pablo dijo que nosotros somos embajadores de Dios. Es decir, que usted y yo tenemos un llamado y hemos sido designados por Dios para ser sus representantes, para ser las personas que representamos a Dios en medio de un mundo en crisis, en problemas. Cuando usted evangeliza y le habla a una persona de Cristo, está siendo un negociador para poner esa persona en una correcta relación con Dios. Así que Dios nos llama a nosotros para ser mediadores, llevando el mensaje de salvación, de redención. Porque Dios está interesado en la humanidad y nos dice a nosotros como embajadores: levántense, vayan y pregonen un mensaje que no es cualquier mensaje, es un mensaje que transforma,
tenemos un mensaje. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra más segura. Es decir, es una palabra que transforma la vida desde sus raíces profundamente. Ahora, el mundo se encuentra en crisis. Todos estamos pendientes de todo lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, mañana se posesiona el presidente de la nación más poderosa del mundo. ¿Qué sentirá un hombre de estos cuando es el gobernante de una nación, la más poderosa del mundo? Y él va a tener su representante ante el mundo. Pues bien, el mundo está como en la época de Jonás, en medio de tormentas, tratando de tirar por la borda muchas cosas que sobran para mantenerse a flote. Pero aún así, cada día arrecia una situación que afecta la economía, la salud, la integridad, la justicia de las naciones. Pero Dios está interesado en la humanidad. Pero nosotros, quienes tenemos la capacidad, para ser instrumentos de Dios para cambiar la humanidad. Usted no la va a cambiar, pero usted puede ser instrumento. Cuando usted le comparte la palabra de Dios a una persona, usted no sabe lo que está entregando a esa persona. Usted no sabe lo que puede suceder en esa persona. Saulo de Tarso iba matando y persiguiendo a los cristianos y tuvo un encuentro con Dios. Y luego el Señor lo dejó 3 días allí ciego y mandó a un hombre llamado Ananías, enviado por el Señor para ser un embajador ante él y decirle: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y aunque él no quería ir, porque Saulo no era cualquier persona, pero el Señor le dijo que vaya, y fue. Y mire, ese hombre, Dios lo usó tremendamente. De él tenemos el 70% del Nuevo Testamento. Dios tiene planes con gente, pero nos quiere usar a nosotros. A veces oramos: Señor, que tu palabra llene las naciones, y de pronto esa oración se convierte, pues vaya a esa nación donde usted menos se imagina. Dice la palabra del Señor así: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Fue el Señor que le dio el mensaje. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es esa gente. ¿Dios lo ve? Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también disciplina. Es fuego consumidor. Y cuando la maldad de los pueblos llega a un límite, Dios interviene. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Así somos nosotros. Él nos dice: es por acá, y nosotros nos vamos dirección contraria. Ni siquiera nos desviamos un poquito, un atajo, no, es que es totalmente contraria. Y dice que se fue en dirección contraria para huir del Señor. Así de sencillo. Tipo caracterizado, un tipo que la tenía clara: es que no quiero. Usted dice que para allá no, me voy para donde yo digo. Inclusive quiero es huir de ti. Busque a otro.
Yo no soy el tipo para eso. Descendió al puerto de Jope. Cuando uno toma esas decisiones, no de subir, sino de descender, encuentra. El que busca, encuentra. Si usted busca para allá, encuentra. Pero si usted desciende, encuentra. Y descendió. Y allí en el puerto de Jope encontró un barco que partía para la dirección que él quería. Y si usted mira el mapa, Nínive es para esta dirección. Y él cogió para esta dirección. Encontró barco, porque cuando uno toma esas decisiones así, encuentra. Y yo sé que aquí hay algunos embajadores que han encontrado ese barco y se han metido en ese barco. Algunos al menos como Jonás. Mandó un pez y se lo tragó. Y lo vomitó allá, rumbo a Nínive. Pero hay otros que no encuentran ese pez. Se lo devora. Y dice que encontró un barco que partía para Tarsis. Ah, ahora sí hay plata. Ahora sí hay plata. Cuando se trata de utilizar el dinero para invertir en los planes y en los propósitos de Dios, no hay. Pero aquí sí hay. ¿Para qué? Para pagar su pasaje. Es que no puedo ir a evangelizar porque es que no tengo para el mío. Pero cuando uno quiere coger para su lado, encuentra y tiene para pagar el pasaje. Y pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis. Yo no sé qué iba. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, bueno, quiero irme a Europa, a una ciudad, y llegar allá y qué. Sin destino, sin propósito, sin nada. Sencillamente es el lado contrario. ¿Y a qué llevo una ciudad de esas? Pero él estaba dispuesto a irse lejos, con la esperanza que nos habló Raquel en estos días. ¿Cuál esperanza? ¿Esperanza enfocada? ¿Cuál era la esperanza? La esperanza de escapar del Señor. ¿Cómo se imaginan ustedes este tipo de personaje? Jonás. Ahora bien, el hombre paga el pasaje, se sube al barco y se va. Listo. Dirección contraria. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. No sé cuántos de ustedes han sentido esos poderosos vientos que manda el Señor para sacudirnos nuestra embarcación, nuestra vida. Y una cosa es estar aquí en tierra, mi hermano. Yo trabajé en el Pacífico 21 años y viajé por ese Pacífico, por el mar. Y a veces nos tocan unas tormentas impresionantes, donde estuvimos a punto de naufragar. Y una cosa es en tierra y otra cosa es allá, donde usted no ve sino cielo y agua. Y se levantó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. En la vida, uno tiene que embarcarse a veces, cuando tiene que tomar decisiones serias. Viaja en su barco,
en las decisiones para Dios hay que tomar el barco de las decisiones e ir. Y luego destruir el barco para no volver a regresar. Quemar los barcos de las decisiones con Dios. Pero en este caso, el barco de Jonás, donde él va, no es suyo, pero él va allí. Esa tempestad empieza a volver triza su barco, su embarcación, su plan, su proyecto de escapar de Dios. Empieza a sacudírselo, una fuerte tempestad. Y yo sí que he oído y he visto tempestades en muchas personas a lo largo de 40 y pico años de ministerio. Tempestades que amenazan con despedazar el barco. He tenido que hablar a veces con muchachas muy jóvenes que van a mi oficina y me dicen: pastor, quiero que ore por mí, porque el médico me dijo que tengo cáncer y que tengo 3 meses de vida. Mi barco se está despedazando. Jovencitas, niñas, todo porque no se hicieron un examen a tiempo. Y a los 3 meses la estábamos enterrando. Hay otro tipo de vientos fuertes que sacuden embarcaciones, que tocan con nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestros planes en la dirección contraria al propósito de Dios. Dice la palabra que temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda. ¿A quién? A sus dioses, a sus dioses. Porque la gente tiene sus dioses, sus ídolos, su religiosidad. Y además de pedirle la ayuda, y como no había nada que ayudar al asunto, empezaron a lanzar la carga por la borda para aligerar el barco. Estas son cosas que hacemos nosotros a veces en nuestra, digamos así, inteligencia o estrategia, como para a ver qué va a arreglar esto. Entonces empiezan a lanzar cosas que pesan, porque resulta que uno en la vida se va llenando de chécheres. Me gustaría ir a su casa y verá que usted tiene un cuarto de San Alejo allí, lleno de chécheres, y no los deja tocar. Y nadie se los toca, y se va almacenando de cosas, y ya tiene ese apartamento lleno de cosas. Y compre, y traiga, y porcelanas, y cuadros, y cosas. Ya no cabe nada en ese barco, en ese apartamento. Cuando uno es joven es así. Cuando ya llega a cierta edad, ya empieza a valorar otras cosas. Y uno ve que esa casa está llena de chécheres y cosas. Y que uno no necesita tanta cosa para el viaje. Y uno descubre que con pocas cosas, por eso ahorita el minimalismo es tan tendencia en el mundo actual, ¿no? La gente vive con lo mínimo. Se dan cuenta que tanta cosa que lleva. Pero a veces nos aferramos a tantas cosas que nos pesan. Entonces no nos dejan ni siquiera servir a Dios. Nos enredamos. En estos días hablaba con una señora que estaba brava porque en el pasado tuvo una linda finca, una linda casa, pero con el tiempo y las decisiones lo perdió todo. Y estaba brava, enojada porque no tenía. Y le decía: señora, ¿y usted cuánto tenía que pagar de impuestos anualmente por esa finca? Tanto. ¿Y usted vivía en esa finca? No, ahí tenía un mayordomo y me tocaba pagarle todos los meses. ¿Y cuántas veces va usted a la finca? Por ahí 2 veces al año. Y la perdió. Pero ahora la invitan y va a ciertos lugares y comparte la palabra, y casi cada fin de semana está en una finca diferente. Va y predica, almuerza, come y todo, pero no paga impuestos porque la finca no es de ella. No es de ella.
Y disfrute la vida. Aprenda a vivir sin casa, sin nada, sin posesiones. Un famoso filósofo griego, aquí tenemos uno que se llama igual, se llamaba Diógenes. Aunque este Diógenes de ahora no es igual que ese, pero Diógenes vivía en un barril, así como el Chavo. Y cargaba una totuma ahí en el cinto y con él comía, con ella se bañaba, con eso hacía todo. Era un filósofo impresionante para mostrarle al mundo que no necesitaba nada más para ser feliz que eso. Y vivía en un barril, sin ropa. En alguna ocasión fue por allá, lejos, y vio a un niño metido en el río que metía sus manos y tomaba agua. Y él predicaba por muchos años enseñándole a la gente que no necesitaba uno nada para ser feliz, que con ese matecito era suficiente. Y cuando vio que el niño metía la mano y tomaba agua con la mano, botó la totuma, la botó al río. No necesitaba nada. Y él era tan impactante en la sociedad que cuenta la historia que Alejandro el Conquistador en alguna ocasión llegó a la ciudad buscándolo y se paró frente a Diógenes y le dice: yo sé lo que usted es. Y este emperador, que era el dueño del mundo, jovencito, le dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Te lo doy. Y él levanta la cara y lo mira y le dice: Señor, es tan amable y se corre un poquito al lado, que es que me está tapando el sol. Me está estorbando. Váyase. Me está tapando el sol. Y Alejandro se fue. A veces necesitamos esos vientos que nos sacuden y nos hagan reevaluar qué es las cosas que valen la pena en la vida. Y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Hay personas que están aligerando el barco, están lanzando cargas. Le han metido tantas cosas y el matrimonio está acabado. Se han cargado y la relación se está acabando. La empresa se está acabando. Y empiezan a tirar cosas por la borda a ver si se aligera el barco y se salva la cosa. Pues eso hace la gente que no tiene al Señor. Pero ahí no termina la historia. Aquí viene lo interesante. Todo esto sucedía mientras Jonás, ¿qué hacía? Dormía. Hubo una ocasión en que en Galilea ese mar se alborotó. Iban en una embarcación y los discípulos lidiando porque el barco se hundía y la tempestad y las olas estaban tumbando eso. Y va Pedro y despierta al Señor que iba durmiendo en la barca. Señor, despiértate que perecemos. Un hombre experto de mar. Y Jesús le dice: ¿qué les pasa, hombres de poca fe? Ordenen, hablen, digan. Y él se para y le ordena a las olas que se detengan, y se calmó y se hizo una gran bonanza. Y todos quedaron de rodillas impresionados. Pero él iba durmiendo porque él estaba cansado de todo un día de trabajo desde la mañana hasta la noche. Y aunque estaba la tempestad y todo, él iba descansando tranquilo.
Pero este profeta dice aquí: mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¿Cómo es que te puedes dormir en medio de esta situación? Mire cómo está el barco, mire cómo está su hogar, mire cómo está el país, mire cómo está su economía, mire cómo está su vida, su salud. ¿Cómo es que tú puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Y eso es impresionante, que una persona no cristiana lo grite a uno y le exija que sea embajador, y le exija que sea representante de Dios, y le exija que haga lo que tiene que hacer, porque él tiene que hacerlo. Y aparte de esto, que una persona no creyente se levante como un profeta para hablarle al profeta. ¿Y qué le dice? Levántate y ora a tu Dios. ¿Quién le había dicho primeramente que se levantara y que fuera? Dios. Como no lo hizo, ahora utiliza al capitán del barco, que es una persona que no conoce nada del Señor, y le dice: levántese, hombre, y ore a Dios, por lo menos ore, a ver qué pasa, a ver si el Dios suyo sí funciona. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Cuántos han leído el libro de Jonás? Tremendo. Ya la historia restante la pueden leer esta semana. Pero Jonás le dice: mire, capitán, yo sé por qué está sucediendo esto. Oye, eso es más complicada la cosa, ¿no? Yo sé por qué esto está así. Y el culpable no es Dios, ni el culpable es la tempestad. El culpable soy yo. Yo soy la causa de esto. Estoy dormido, pero estoy dormido porque no quiero. Es que el problema no es morirse. Hay gente que se muere y se murió. Chao, para el cementerio. Pero hay una decisión peor cuando una persona decide morirse después de una experiencia traumática en la vida, cuando tiene 12, 13, 15, 20 años y se muere, pero lo entierran a los 80 años. Vivió toda una vida muerto. Perdió las ansias y no disfrutó la vida. Y Jonás le dice al capitán: mire, también sé cuál es la solución para esta tempestad. Tírenme al mar. Porque es que yo le sirvo al Dios que hizo este mar. Yo le sirvo al Dios que creó los vientos. Yo le sirvo al Dios vivo, al Dios real. Yo le sirvo al único que calma todas estas tempestades y problemas. Y yo estoy huyendo de él. Pero yo no quiero luchar para que... No, tíreme y verá. ¿Se imagina? El capitán del barco dijo: no, pues la vida nuestra vale más. Pues lo tiraron. Pero así era Jonás. Esa es la decisión que toma un dormilón, un profeta que decide quedarse dormido. Y lo tiran al mar. El gran profeta, Dios lo llama para que vaya y predique la palabra. Él no va. Pero un pez grande, Dios le dice: vaya y tráguese a ese profeta. Y él sí va. Y fue. Y se lo tragó. En el segundo capítulo de ese libro, dice que Jonás
entró en esas vísceras del pez. ¿Se imagina usted todos esos olores allá, esa grasa, él en medio de esos intestinos y todo ese estómago de ese pez, oliendo a todo? Dice que allá levantó la oración. Sí. Ya es tiempo de terminar la prédica, yo sé. Cuando un niño dice eso, ya yo entiendo. Pero deme 10 minuticos y termino. Él era un hombre de oración. Él era un hombre que conocía las cosas de Dios bien. Él era un hombre que aprende a crecer. Pero como él decide desconectarse, ahora tiene que orar en medio de la viscosidad más tremenda, más difícil, más maloliente. Y ora desde el vientre. Y le dice, bueno, Señor, está bien, voy. Y el pez va, se traga a Jonás, pero también obedece, porque Dios le dice, y déjemelo allá. Un servicio especial de Uber. El Señor tiene su Uber también, lo manda con el mapa y todo y lo deja en la dirección que es. Pero ¿por qué meterse a todo ese tropel cuando usted decide ir en sentido contrario? No lo haga más. Usted sabe que huele a feo, pero porque está allá, salga de allá, ore. Qué gran profeta. Un hombre con un llamado, sirve a Dios en medio de cortes, reyes y todo, pero se ha adormecido. ¿Cuáles son las señales de un adormecimiento? Quejas. Paga la indiferencia aunque le cueste, pero la paga. ¿Se mueve en dirección contraria? Sí. ¿Preferimos la fuga? Sí. ¿Nos volvemos pasivos? Sí. ¿Fríos? Sí. Entonces, ¿cómo entrar en razón? ¿Cómo trabaja Dios con sus mensajeros, con sus dormilones, con aquellos que estamos en fuga? Siempre las personas que duermen se hallan en un estado de inactividad y pasan los días, los meses y los años ahí, inactivos para Dios. Entonces Dios trabaja de esta manera. Número 1, le da un mensaje para anunciar. La palabra. Vino palabra del Señor a Jonás. Levántate, ve y pregona. Ser instrumentos. Cuando usted predica la palabra, cuando usted le dice a una persona que Dios lo puede transformar, que Dios puede cambiar su vida, cuando usted evangeliza, habla del Señor, cuando usted se despierta y ve las necesidades del mundo y le comparte la palabra, le está dando una palabra que produce efectos. Por ejemplo, el Señor le envió la palabra a un paralítico que llevaba 38 años de paralítico y lo puso a caminar. 38 años. Le dio la palabra, toma tu lecho, vete. Ese es el poder de la palabra. Tenemos la palabra para dar. ¿Por qué nos adormecemos? ¿Por qué nos tiramos al fondo del barco de la vida para no hablar? Hay que hablar. La palabra vino a Lázaro que estaba descomponiéndose y le dice, levántese. Ya llevaba 4 días muerto. A mí me ha tocado ir a entierros, a funerales, donde preparan mal al difunto. Y me toca predicar en medio del olor más pestilente allí. Y en un cuarto cerrado. Y no lleva sino un día o una noche.
Este llevaba 4 días. Cuando la palabra llega, resucita al muerto. Esa es la palabra poderosa. La palabra vino a un endemoniado y lo transformó, quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Es que la palabra es poderosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no damos la palabra? En el caso de Jonás no la quería dar, pero Dios utiliza eso. El profeta Jeremías, que fue un profeta que habló al pueblo, dijo lo siguiente, hablando de esos profetas dormilones que no están sintonizados con la realidad del mundo y deciden morirse, deciden dormirse, deciden ir en sentido contrario. Dice, mintieron acerca del Señor. Estos profetas mintieron y dijeron, Él no nos molestará. Ningún desastre vendrá sobre nosotros. No habrá guerra ni hambre. Todos los profetas de Dios son pura palabrería. En realidad, no hablan de parte de Él. Cuando un profeta se adormece y se desconecta, habla es pura palabrería. ¿Y para qué queremos palabrería? Queremos gente que hable de parte de Él. Que caigan sobre ellos mismos sus predicciones de desastre. Por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego y quemarán al pueblo como si fuera leña. Ese tipo de mensaje es el mensaje que tenemos que compartir. Y Jeremías es llamado para dar esa palabra. Cuando nosotros somos llamados de parte de Dios y estamos despiertos, damos esta palabra. Y esta palabra es fuego que quema la leña. Hay profetas como Jonás que no quisieron dar la palabra, que tuvieron que pasar por un proceso para ponerse en la dirección correcta. Pero ¿por qué ir hasta allá? Usted es un profeta para sus hijos. Dé la palabra para sus hijos. Usted es un profeta para su economía. Dé la palabra de Dios. El famoso centurión le dijo al Señor, no necesito que tú vayas a mi casa. Di la palabra, es suficiente, y mi siervo sanará. El Señor tiene una palabra para el mundo de hoy. Pero esa palabra no viene de por allá, de por allá, de por allá, no. Usted y yo somos los mensajeros de esa palabra. No nos quedemos dormidos en el fondo del barco. No nos quedemos dormidos. Tomemos la decisión. El problema es que cuando uno se duerme, tiene consecuencias. Si seguimos dormidos, el Señor va a hacer pedazos nuestros barcos. Va a hacer pedazos nuestra comodidad. Va a hacer pedazos aún nuestra vida. No vale la pena. Digámosle, Señor, hoy yo quiero tomar la dirección correcta. Y es bueno tomar decisiones. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Padre,